Díselo al Señor. Siervos y doncellas la prepararon. Y el Hijo Rey se enamoró, conquistó tu corazón. Y el Rey ante ti, oh Rey, le das una corona y un vestido celestial. Y honramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Ante su altar traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle. Podemos amarle cara a cara. Por su misericordia brindamos ante el Rey. Nuestro corazón suspira rendidos de amor, agradeciendo y más allá de nuestra Gracias, voz. Señor. Pues el Rey nos escogió para estar ante Él Aleluya. y nos restauró con su poder. Díselo al Señor. Consistió de amor, Sí, Señor. de su misericordia Eso mismo es. Nosotros somos en Dios y nos situamos. Nos callas, traemos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial. Adora, iglesia. Por su amor y su bondad, ante su altar traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle. Podemos amarle cara a cara. Por su misericordia brindamos ante el Rey. Y honramos a adorar su majestad, por su amor Díselo al Señor. Adóralo. ante su altar traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle. Podemos amarle cara a cara. Por su misericordia brindamos ante el Rey. Demos la gloria al Señor. Demos la gloria al Padre nuestro por esta palabra que nos regala hoy. Estamos dándole la gloria al Señor porque hoy nos vestimos, porque somos una iglesia que avanza. Tu novia fue sacada. De allí nos sacó el Señor, de esclavitud de Egipto. Y ahora adoran gloriosa, porque el poder de Dios está sobre ella. El Espíritu Santo, un regalo del amado nuestro Señor Jesucristo. Se enamoró, la hizo una novia apasionada. Ella le llamó su hijo. Ante ti, oh Rey, le das una corona y un vestido celestial. Y honramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Ante su altar traemos cánticos de amor. Con cánticos de amor, hoy en la iglesia, Jesucristo el Ancla, y tu pastor y profeta Liliana Ariza te dicen que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y
que la paz del Señor, que está en nuestros corazones, habite con esa bondad y ese amor, porque estamos dispuestos, con un corazón dispuesto, como le dijo Pablo a Timoteo. Predica, Timoteo en todo tiempo, predica. Entonces le habló de las y miramos que cada pausa y cada activación es un movimiento de Dios. Hay momentos y en el tiempo de Dios, entonces Él sabe lo que va a hacer. La iglesia camina bajo la cobertura y la guía de Dios. Y en este caso, el Señor dijo, les daré de lo mío. Nos dio de Él. Y el Espíritu Santo nos acompaña y nos guía para saber que de dónde nos sacó el Señor. Esta alabanza me gusta porque Él buscó a su novia entre los esclavos. Abraham le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y muchas veces tenemos que entender no solo la Biblia como algo que leemos y ya, sino las profundidades y los tesoros. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonora Lisa Salamanca, creyendo que este es un tiempo, el tiempo de la risa, es el tiempo de la vida, es el tiempo de ver lo que Dios dijo, porque tú portabas propósito, pero el propósito tiene que ser establecido y verlo, y tenerlo en las manos, pisarlo, regocijarte en lo que Dios dijo de ti. Por eso tú y yo hemos pasado un camino, y de la mano de Dios que nos ha mantenido firme, porque cuando Él dice que tú eres su corona y su diadema, es que por ese camino vas tú, marchando con el propósito, porque es de Él, de la mano de Él, avanzamos. Pues Él nos señala el camino, nos guía, y Él nos tiene paciencia, amor, y todos los frutos de su amor se manifiestan en nosotros en el camino. ¿Para qué? Para que en ese camino nuestro corazón no se dañe. Amén. En ese camino nuestro corazón haga lo que Él dijo que iba a hacer, y que veamos con nuestros ojos, como dijo, uy, ahora que veo por dónde pasé, lo que yo era, lo que yo había, Señor, me arrepiento, porque el Señor conoce nuestros pensamientos. Pero hasta que tenemos una relación con el Señor, hasta que nosotros miramos verdaderamente quiénes somos y qué vio en nosotros para quitar de nosotros algo que digo, hasta que Dios. A veces escuchamos y hablamos, pero hasta que no tengamos un encuentro, no reconocemos como Isaías, que somos de labios inmundos, que a nuestro pensamiento, yo soy bueno y hago obras, y dijo Jesús, pero por las obras no son salvos. Ay, Señor, que hicimos y caminamos, y como tú nos enviaste, nos diste autoridad y predicamos y salvamos almas. Pero dijo el Señor, pero yo vi a Satanás caer. Está hablando de su antigüedad, desde su principio. Pero lo más importante es estar escrito en ese libro de la vida. Es la importancia, y eso se llama la salvación, y por lo que vino Jesús. Les dijo a ellos, pueden trabajar y hacer, pero no se aparten de la gloria, no se aparten de su cobertura que es en Cristo Jesús, no se aparten de lo que Dios dijo de ti, de mí, y todos los no. En medio de que están alrededor de nuestra promesa, es porque hay una sola puerta que se llama Cristo. El mundo nos va a ofrecer muchas cosas, pero nosotros debemos mantenernos en el lugar que Dios dijo, posicionados y enfocados en la promesa. ¿Sabes? En el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes dónde me llevó el Señor? Este sombrero lo compré en Queensland, Australia. Y el Señor me ha llevado en lugares tan distantes, y he visto, conocí, y este se lo compré a un coreano. Pero cuando el coreano me vio, me habló tan bonito, tan bonito, tan bonito. Y entonces había un anillo allí. Y él me dijo, llévate el anillo. Pero lo más lindo que había dentro de ese anillo, y esto que ves aquí, ¿sabes qué fue? La bolsa, el empaque. No se me olvida el empaque. A veces nosotros tenemos que mirar el camino que el Señor nos ha llevado. Y cada movimiento que las personas piensan que es algo, todo movimiento tuyo y mío es un propósito y un movimiento de Dios. Por eso tenemos que honrar a Dios. A veces no que yo hago esto, aquello, pero dice que hay dos caminos, y aunque parezcan buenos, muy buenos, pero los caminos que te conducen a Dios son diferentes a lo que agrada el mundo. Por eso tú y yo tenemos que vestirnos de la bendición de Dios. Todo lo
que los hombres de Dios pelean y yo lucho todo lo de mi vida, es para que permanezca en su bendición. Es una bendición que es una salvación tan grande que costó tanto que el Rey del Universo envió a su Hijo unigénito para salvar nuestra alma, la tuya y la mía. Tú y yo somos promesas y somos bendiciones, medicina y árboles plantados en eras que Dios nos colocó para hacer de salvación. Por eso el mundo no lo va a reconocer. Amén. Aún a Jesús, el proceso de Jesús, la manifestación, ¿por qué tenemos que predicar el reino de los cielos? Porque te hizo ministro, rey, sacerdote de él, para predicar su palabra. Estaba sentada ayer viendo una película ahí y se abrió, tenía la Biblia abierta. Y yo hice así, y me dijo la Biblia, Timoteo, predica en todo tiempo. Entonces, lo que me está diciendo es que no calle, que no tema, porque estaba meditando unas cosas, estaba escribiendo, y que en el tiempo de la vida todo se da. El mundo tratará de tenerlo, pero lo que para él parece victoria es vida para nosotros, es salvación y es victoria para nosotros. Amén. Amén. Digámosle como dice el Salmo 143:8, Señor, señálame el camino. Señor, señálame el camino que debo seguir. Salmo 43, versículo 8. El Señor nos trae aquí en este camino para ser de bendición. Que nuestra boca lance palabra. ¿Por qué dice que palabra? Porque la palabra es viva. ¿Por qué tienes que hablar? Porque la palabra es viva. ¿Por qué tratan de callar? Porque la palabra es la flecha y la lanza que tienes tú y la vara que Dios te ha dado a ti y a mí para decir a los aires que Jesucristo vive y reina, te venció. Y hoy me dio a mí de ese poder, de su amor, de su paz, para poder predicar a la gente del Dios mi Padre, que me dio a conocer nuestro Señor Jesucristo. Que hoy yo porto un sello de amor que es el Espíritu Santo. Y que no todo el mundo lo porta, el mundo no lo porta, pero los hijos de Dios sí. Por eso tú y yo, por eso todos los que son llamados al Señor son extraños, raros, locos, son diferentes, porque tú y yo somos una nación diferente. Amén. Si Dios creó, ¿cómo que esta locura le puede ser el mundo? Pero es una locura, pero Dios creó el cielo y la tierra. Y todo cuanto existe, te creó a ti y a mí, tú dices soy hijo de Dios, pero no cree en eso sobrenatural de Dios, es porque el mundo te ha puesto un límite. Es que yo voy a conseguir y agradar al mundo. Sí, tengo trabajo, tengo esto, tengo tantas cosas y tengo aquello, carro y beca, pero estoy triste. Pero a ti que te falta todo, Pablo. ¿Tú por qué eres feliz, Pablo? Porque es que mi fortaleza viene del Señor. Yo conocí, tuve un encuentro que yo hablaba y predicaba de la letra y hablaba de la teología y hablaba de todo el saber y tenía una pedagogía humana y no entendía hasta que entendí. Y hasta que Pablo entendió, entonces predicó a Cristo. No se detuvo de predicar a Cristo. Le dijo a Timoteo, predica a Cristo, predica el reino de los cielos. Habla de lo que no es valor de lo que el mundo no valora. El mundo no valora la palabra de Dios, pero Dios nos tiene a toda una Biblia en la casa. Una palabra que no solamente es para ser leída, es para ser comprendida, hacerla nuestro rema, hacerla nuestro deleite y comenzar a entender quiénes somos y por qué somos diferentes a los otros, por qué nosotros no juzgamos a los otros, porque como dijo el Señor Jesús, Padre, ellos no saben lo que hacen. Claro, hermano, que nosotros no somos mensos, ¿no? Eso no que el hecho que tú ames a tu hermano no te hace a ti, y aunque ponga, Dios te dice a ti, dale palabra y avanza y sigue. Porque es un tiempo acelerado, un tiempo que tienes que soltar la semilla como las ardillas, comiendo palabra, o sea, comiendo el fruto, dejando la semilla y echarlo para atrás y avanzar, porque cuando regreses tienes que encontrar árboles que esas semillas tiraste atrás, tienes que encontrar esas semillas de esos frutos. Amén. Amén. Dice la palabra, hermanos, en Jeremías 32, que habla del nuevo pacto. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales me haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con Judá. Estaba predicando y profetizando desde allí al Señor Jesús. Pero al hombre le gusta ver la gloria que ven los ojos. Pero qué bonito es que tú vieses que lo que tú no ves es lo que es. Lo invisible, Rakatabaish,
es lo que existe. Por eso dice, Él trajo a visible, el Espíritu Santo hace visible lo que no es visible. O sea que mientras tú estamos caminando aquí, al lado nuestro, hay caminos. Y tú como hijo de Dios y yo no podemos decirle a la gente, no te salvas, no. Tú y yo tenemos que amarle y decirle, te dejo esa palabra, te la dejo en la puerta, te la dejo en la ventana, te la dejo en la mesa, te la dejo en las paredes, te la dejo al lado de la cama, te la dejo en los aviones, en los carros la portan, por todas partes. Ahora hay carros que yo, hermano, digo, Señor, háblame, me pasa un carro, Dios te bendiga, hermano. Hasta los carros están portando la palabra, pero nosotros a veces queremos ir a una iglesia que nos den la palabra, que alguien le diga, no, dame la palabra, pues la palabra te la está dando el Señor, que Él vive y reina y Jesucristo es Rey, y que Él vino, venció, te dio un decreto, que todo lo que te era contrario, todo decreto que te era contrario, hoy el Señor te dice que te dio la victoria para que camines erguida, porque Él levantó tu cabeza y la mía. Amén, amén, amén. Porque hay algo que me gusta en Jeremías 32 que dice, versículo 35. Así, capítulo 32, versículo 35. Y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Y no dice, porque perdonaré la maldad de ella. ¿Qué dijo Jesús cuando después que Juan el Bautista predicó, arrepentió, el reino de los cielos se ha acercado? Hay algo en nuestra naturaleza que necesita ser sujeto al reino de los cielos para pertenecer al reino de los cielos. Nuestros pensamientos, pero de eso habla el corazón. Amén. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo hizo, lo cumplió, lo hizo. Y ahora estamos en esa, estamos que tú y yo solamente tenemos que ir a hablar con Él, arrepentirnos, aún pecados grandes y pequeños pecados para Dios, aún amar, aborrecer, detestar, perversidad, trampas, maquinaciones. El Salmo 1 habla de eso, pero hay algo que dice el Salmo 1, que hay una mesa de los justos. Y ahí tenemos que ir, por eso hay 2 mesas ahí entrando. Y por eso aquí también dice que hay 2 mesas. Pero el nuevo pacto nos deja una mesa y un banquete que será eterno. Y tú y yo estamos invitados. Jesús nos invitó a todos y dijo, invité a muchos y no vinieron, vayan a la plaza y tráiganme acá. Jesús es capaz de transformar la vida de una persona. Aún los que no están, pero hermanos, estamos en un tiempo, si Dios te ha hablado, no llenes la copa de la ira del Padre, porque hay un tiempo en que Dios dice, te mandé. Amén. Este pueblo le mandaba y no entendía. Prefirió ir a disciplina y lo apartó Dios, lo limpió para volverlo a traer. Y eso hizo Jesús, nos limpió de los pecados, murió todos los pecados tuyos, aún los que están así, los que están haciendo y los que hay cuando Dios te rescata, te saca de Egipto y te convierte en novia cuando recibes a Jesús, cuando caminas y decides tener un arrepentimiento genuino. Porque hermano, Él dijo, me rescataste. El Salmo 73 es tremendo. Un día amanecí cantando y yo no entendía. Esta mañana estaba ahí sentada y me dijo, me libraste de la muerte. Yo me libraste de la muerte, Salmo 73, y no entendía que antes lo que yo creía bueno no era bueno. Que librarte de la muerte es hacer obediente a lo que Dios dice. Amén. Amén. Así ha dicho Jehová, que da sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, cuando el Señor hizo todo bueno, dice Génesis 1, todo hermoso, capítulo 31, Él también puso ejército. Puso ejército. Amén.
Y está hablando que Él es Jehová de los ejércitos. A mí se me dio a conocer como Jehová de los ejércitos. Un día me senté y pregunté. Y cuando yo pregunté, Señor, ¿cómo te llamas tú? Y yo me escribió aquí, tengo todavía el papel ahí, tenía un lapicero rojo. Y escribió mi mano. Eso fue el mismo día que me dijo que aprendiera a tocar shofar, pero no lo tenía. Por eso Dios trae existencia. Él te dice que va a hacer algo, pero Él está haciendo siempre algo. Pero yo no sabía que venía un shofar. Y lo llevaba a naciones hasta que un día me dijo, detente, y el día que te diga vuelves a tocar. Pero me dio ese día un nombre que me dijo, Jehová de los ejércitos. Y entonces me dijo, comienza a lanzar palabra, comienza a abrir el shofar de tu boca, comienza a hacer y a predicar la palabra. La palabra es el shofar de este tiempo, porque la palabra es viva. Lo que expresan tus labios son tus pensamientos. Lo que manifiesta en cada mesa en que tú te sientas, en la mesa que te sientas se manifiestan las intenciones de tu corazón. Por eso tenemos que venir al Señor. Y nos habla de sus leyes, que Él hizo todo. Y si faltaren estas leyes, versículo 36, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea que dice el Señor que Él pone las leyes del universo, de todo. Además el aire que estamos respirando, estos movimientos que hago, Él ya lo sabía que los iba a hacer. Porque Él conoce desde antes de hacer los pensamientos. Salmo 139. Por eso es que al final le dice, Padre, examíname tú. Después de hablar de todas las maravillas y todo, dijo, al final se dio cuenta que el Señor conoce nuestro corazón. Y dijo, examina mi corazón si en mí hay perversidad. Por eso nosotros tenemos que buscar el arrepentimiento. No es porque yo me arrepiento, no, el arrepentimiento es decir, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero que tú seas mi deleite. El Señor nos viene a acusar, el Señor nos viene a justificar, nos redimió, porque tenemos una bendición tan grande, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere. Amén. ¿Sabe que desde ayer el Señor me ha dado esta promesa? Y estaba hablando y venía y saqué algo y me volvió a salir y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación, levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Y para hablar de esto, Isaías 58, capítulo, versículo 11, donde dice que somos manantiales del Señor. El Señor procesó y procesa al que llama y unge. El ungimiento no solamente para ser estoy ungido, es para pasar. Como corona y diadema en la mano de Dios, para donde el Señor te va a preparar y nos prepara para luego llevarnos a establecer, para parir el tiempo que Él determinó para nosotros. Pero esa bendición tan grande, que esa salvación tan grande, Él no se la va a dar a cualquiera. No. Dios se la da a aquellos que la aman, que la buscan. Josué fue la continuidad de Moisés, porque estaba siempre detrás de Moisés. No para querer lo que tenía Moisés, era que amaba buscar la presencia. Y esto es para que busque la presencia del Señor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová te pastoreará siempre. Como el Señor sellando esa palabra en mi promesa, cuando dice que tú eres un reparador, fue que a ti se te desbarató las cosas y tú aprendiste a reparar. Y cuando Dios pone un depósito en ti, un proceso, es que tú eres una medicina. Entonces ya tú eres, como dijo una pastora hoy, un antibiótico. Tú eres el antibiótico, tú eres la medicina. Se te envenenó, lo que te envenenó, lo que trató de matarte, lo que trató, diseñó el enemigo para que tú no pasaras al tiempo de recibir tu bendición y tu promesa y poseerla. Entonces ya tú te conviertes, cuando has perdonado y cuando has entendido que esas bendiciones tuviste porque fuiste obediente, aún pasando entre serpientes y alacranes. Y que el Señor dice que cuando te haya dado la tierra que te haya dado, tu corazón no diga frío, sino diga, fue Dios quien me trajo hasta ahí. Que todos los días reconozcas el Shema, que digas, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amén. Dice, como dice la alabanza, toma tu lugar, porque tú y yo fuimos enviados por nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba hablando de Jeremías 33, es que eso es lo que está haciendo el Señor, que somos un diseño y un propósito de Dios para un cumplimiento. Y se va a cumplir. A Jonás lo llevó a decir un pez, pero se cumplió. Se cumple.
El llamado y lo que Dios deposita en cada uno de nosotros cuando Él nos llama, pues muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero aquellos que deciden permanecer firmes, haciendo leal a su reino, a su nación santa, amén, al que se deleita cada día en el Señor, entonces el Señor lo honra. Pero la honra que el que conoce el reino de Dios, como ya tiene todo, que solamente puede hacer feliz a una persona que lo tiene todo. Si Dios es su todo, pues que no le falte Dios. Porque en esos desiertos aprendió a amar a Dios, comenzó a conocer su identidad, comenzó a volver a ser lo original de Dios. Lo que el mundo había dañado se restaura y Dios lo edifica, lo restaura. ¿Para qué? Para que continúe la obra. Se vuelve un manantial para predicar el evangelio y sale con una viña desposada y con una viña llena de la riqueza del Padre para que sea mantenida de su presencia. Amén. Eso le pasó a Ruth. Amén. Eso le pasó a Rahab. Pero tuvieron que darse cuenta que había que dejar atrás y ubicar su posición dentro del ejército del Dios Altísimo, de Jehová de los ejércitos. No se llama Jehová del ejército porque es nuestro Padre hermoso, pero es Jehová del ejército porque Él comanda, es soberano, es su Alteza Real, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que gobierna sobre nosotros con su autoridad y nos delega de lo suyo a nosotros para poder ejercer el ministerio del reino de los cielos aquí en la tierra. Tú y yo somos representantes de un reino que no tiene fin. Y eso lo sabía Daniel, que no torció, y sus amigos no se doblegaron, sino que mientras más hacía el mundo por doblegarlo, tuvieron que dejarlo quieto. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían un propósito y una misión, y era un ejemplo de lo que Dios nos deja a nosotros para decir que no, aunque el mundo te diga muchas cosas, tú tienes un propósito. Amén. Y es Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Hay algo difícil para Dios? Este tiempo de la risa que ahora me da el Señor a predicar, amén, es un tiempo donde nosotros descansamos en nuestro Padre. Es un tiempo donde nosotros nos colocamos bajo su cobertura y su presencia. Es un tiempo donde nosotros tenemos que decir, Señor, a Sara le dijo en el capítulo 18, espera el tiempo de la vida. Ella se rió, pues el nombre de incredulidad fue el que le dio a Isaac. Ella se rió, pues se rió, ese fue el nombre que le puso a su hijo, Isaac. Amén. Para recordarle que se rió, pero la promesa la tenía en las manos. Hay veces que tú sales, caminas y andas un camino, amén, y que tú no sabes cómo, pero en obediencia a tu espíritu sale, ahí vas caminando. Hay momentos en que Abraham entra como en el capítulo 20, entra a Egipto cuando hubo hambre, pero se equivocó y tuvo errores. Pero Abraham no era Abraham porque era Abraham. Abraham era él porque tenía un propósito y había salido. Y con el hecho de salir, ya cumplió el primer paso. Y ese paso es un salto de fe que Dios va a cuidar. Amén. Que Dios va a cuidar. Y esa obediencia, entonces, pasa algo. Y le dice a él que era un príncipe, pero también era profeta. Y todo lo que soltara la boca, le dice en el capítulo 20 de Génesis, a Egipto y al faraón, ¿sí? Le dijo, mira, eso, lo que él suelta podría dejar sin vida todo esto, pero como Dios de vida le dijo, suelta a Sara, porque es que Sara no era esclava. Sara estaba llamada a ser madre de las naciones. Entonces ni la deshonró. ¿Sabes por qué? Porque Dios se le apareció. O sea, que Dios va a cuidar, aunque tú metas un día cualquier cosa, hagas algo, Dios siempre va a tratar de que su propósito se cumpla. Porque se lo dijo a Moisés, que no eres tú, soy yo. El gran yo soy, el Shaddai, es de él. Y cuando han determinado algo contigo y conmigo, entonces estás ocupando un lugar y que han determinado donde te va a posicionar. Era Canaán, es Canaán. Y Canaán significa la tierra de bendición. Lo que otros votan, desprecian, Dios está moviéndose, un movimiento de gloria para este tiempo, para decirle hay una tierra, tienes que hablar como habla el cielo. Amén.
Amén. Amén. Vamos a ubicarnos en el capítulo 21 de Génesis, donde hay un tiempo donde el Señor nos dice que es un tiempo de alegría, de gozo. Amén. Es un tiempo donde nosotros pensamos que nosotros podemos, la risa, el gozo, pero cuando se nos va, algo que nos enseña el apóstol Pablo es un Habacuc. Pablo hace lo que hace Habacuc. Amén. Que él no mira las circunstancias, él mira lo que Dios dijo. Y Pablo sabía que iba por una corona, la de justicia. Y una corona. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar pendientes y cuidar tan hermosa salvación. Amén. Y cuando Dios devuelve la risa, es un tiempo que Dios le dice en el capítulo 18 a Sara. En el 17 les cambia los nombres, todavía están ahí, pero Dios dice, pero tienen que ser obedientes. Ahí donde Dios sella un pacto, en el capítulo 17, en el 18 le dice, van a ser padres, pero ya tanto tiempo de caminar, a veces queremos mover a Dios, pero en el tiempo exacto, en el tiempo del cumplimiento, Dios lo hace. Y se llama el tiempo de la risa, porque Sara se rió, miró sus circunstancias, se miró ella, se miró que ella teniendo todo y resulta que era ahí donde comienza, donde no hay nada posible. Porque Dios es creador, es nuestro hacedor. Y si Él creó los cielos y las estrellas y las leyes que rigen el universo, ¿qué es imposible para Dios hacer algo en este momento al mediodía? Para los que han creído. Para aquellos que han caminado un momento, le dio una promesa, pero la estableció en su tiempo. Y entonces, miramos que hay momentos en la historia que nosotros vivimos sobre una profecía, una promesa. Y esa palabra de Dios es sellada. Amén. Cuando está escrita es sellada. Cuando te dice algo lo sella. Amén. A mí me dijo, predica, predica, predica. Amén. Pero hay un tiempo en que Dios decide cambiar el tiempo. Le dio un tiempo, 9 meses de vida. 9 meses para parir un tiempo. Y Sara, aunque lo dudó, caminó porque ella salió, porque donde ella salió no era fértil. De tierra de oro ella dice que era estéril. Pero Dios dijo, son padres. Y eso es lo que tú y yo, Abraham, salieron, como viendo lo invisible, como viendo portadores de algo, de una promesa, aunque no veían. Por eso digo pero Abraham tenía los ojos abiertos. Cada promesa le abría los ojos. Amén. Vamos al capítulo 21 de Génesis. Quiero leerlo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace cada uno de lo que Dios llama. Tenemos un depósito que no nos pertenece. Y eso es lo que tenemos que mirar. Que el perdón en el camino vas a encontrar circunstancias y dificultades que van a hacerte dudar. Pero no dudes de la palabra de Dios. Porque está jurada y está sellada. Esa está firmada en el cielo. Y esa es la que tú tienes que creer, no la que dice el mundo. Amén. Dios dijo que iban a ser padres, llamado en Génesis 12, que iban a ser padres. Pero tuvieron que caminar mucho tiempo en dificultades, en indecisiones. Tuvieron que caminar en tomas de malas decisiones. Pero caminaban, y aunque lo que había tratando de dañar el propósito, el Señor siempre endereza el camino de su propósito. Amén. Y muchas veces miramos que nosotros tenemos la razón. Por eso, hablando a mí, cuando ya la gente, cuando yo hablo, la gente a veces no quiere escucharme. Digo, bueno, estoy muy bien. Pero cuando la gente habla con esa demagogía y esa perfección y los códigos y todo eso, hermano, yo estuve una vez en una iglesia donde todos eran profetas. Súper argentino. Y hablaban y todo el mundo y hacían bulla, ra. Y yo estaba ahí y la invitación me gustó y yo estaba contenta cuando estaba viendo. Pero había algo, hasta que llegó un joven y dijo, y predicó, es que aquí lo que hay que predicar es el reino de los cielos. Y ¡pum! Me impactó. Y dijo, entonces es el reino de los cielos. Es que el reino de esto aquí está sujeto al reino de los cielos. Y ese joven, yo estaba atrás porque me invitó un pastor, pero yo quería estar atrás. Porque a mí me gusta ir a aprender. Y cuando ese joven comienza
hablar del reino de los cielos, eso se me aviva a mí. Se me aviva el alma y comienzo y siento que alguien está hablando una verdad. Que sí, que todos hablan, que todos están animando. Pero había uno que habló algo. Y es lo que nos mandaron a ti y a mí, a predicar el reino de los cielos. Abraham comenzó con esa promesa, porque tiene una relación con el reino de los cielos. Dice que si tú no tienes relación con el reino de los cielos, si no lees Biblia, si no hablas, y solamente vas para que tenga una palabra, una promesa, olvidándote que cuando tú eres hijo, tu boca es una vara. Aleluya. Porque Dios conoce tu nombre, sabe dónde está, cómo estamos, lo sabe todo. Lo sabe todo. ¿Por qué supo que Sara se reía? Yo te reído, no te reíste. Exacto. Amén. Entonces vamos dando cuenta. En el capítulo 21, en el nacimiento de Sara. Amén. Amén. Se muestran antes todas las cosas que hizo Abraham. Abraham oraba por las personas que tenían boca de Dios, profética. Era un amigo de Dios y todo lo que hablaba se daba existencia. Pero también oraba por sus amigos, aún oró por Abimelech. Aún. Dice que Abimelech en el capítulo 20, discúlpame, donde él toma a Sara, él ora por él y él entrega todo. Y entonces dice que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y su mujer y a sus siervos tuvieron hijos. Le estaba dando, sí, en tierra de Siquem. Dios, él fue, amén, disculpa, yo me equivoqué aquí, era en tierra de Siquem. Amén. Que donde también fue en el capítulo 26 también fue Isaac. Y hay cosas, hermanos, que hay promesas que tú ves lejanas y lejanos y lejanos. Y dice que el capítulo 20 tuvo que orar por Abimelech porque iba a tomarla, Pero dije, profeta, de una mujer. Ahora pues, mira hermano, todo lo que tenga algo de un hijo de Dios, así sea que vaya y robe bendición, hermano, aténgase. Aténgase. Porque que Dios, lo que el amigo de Dios y el ungido de Dios tiene, le pertenece a Dios. O sea que si tú robas a alguien y tú maldices a alguien, tú haces algo contra algo del hijo de Dios, tú estás metiendo con Dios. Y Dios le dijo, ahora pues devuélvele la mujer a su marido, estoy en el 20, porque es profeta y orará por ti y vivirás. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba diciendo, le voy a dar esta palabra a Moisés para que ore por ti si tú sueltas a Sara. Sería tan fuerte el encuentro que el hombre le dio estas riquezas. Amén. Abraham. Salieron más ricos de lo que llegaron. Amén. Amén. Entonces dice que al final Abraham ora por él. ¿Por qué no la puedo tocar? Porque que el vientre de Sara era para parir un tiempo. Era un vientre bendito para parir un tiempo. Ella fue para parir a Isaac, para ser madre. Su nombre fue Madre de Naciones. Conforme Dios te llama, es lo que se va a cumplir. Yo no puedo decir, Dios me hizo un llamado a mí. Es que yo sé cuál es el llamado. Y nadie me lo puede quitar. ¿Por qué? Porque me lo dio Dios. Igualmente que Abraham y a Sara. Por eso no podía ser tocado. Y aunque trataron de quitarle porque le gustó lo que tenía Abraham, le quitó la mujer. Pero Dios le dijo. Y Abraham tuvo que orar por él. Y ahí fue donde Dios, entonces, miramos que Dios ya había cerrado la matriz a ellos. Ya Dios había hecho hasta que Abraham no. Pero te cuenta de que Sara, si Dios podía hacer Sara, darle un tiempo, aquí está hablando que no era Sara, no era estéril, porque era estéril, no. Era que Dios tenía un tiempo, un momento, una tierra, y debía estar todo listo y preparado para parirlo. O sea que ni antes ni después, en el tiempo que Dios, en el tiempo de la vida, era el tiempo de regresar. Sara caminó mirando muchas personas. Sara caminó mirando a su esposo, haciendo, creyéndole a Dios. Sara caminó, pero caminaba, pero ella miraba su falta. Pero cuando tú caminas los caminos del Señor,
eso que te hace falta, Dios te lo restaura, te lo devuelve multiplicado. No le llamaron estéril, venía el tiempo de la madre de las naciones porque fue el nombre que le dieron. Fueron príncipes de Dios y ellos tenían más valor que cualquier alma o vida en la tierra. Eran ellos. ¿Por qué? Porque a través de ellos vendría la salvación. A través de ellos, ya que las puertas de la iglesia se cerraron, vendría la salvación por medio de Cristo. O sea que todo este movimiento de nuestra Santa Biblia y la palabra que tenemos es viva. ¿Por qué? Porque hay un propósito y es la salvación. Amén. Entonces dice que visitó Jehová a Sara como había dicho. Amén. Y Sara concibió, ¿te acuerdas? Lo mismo hizo con todo. O sea que Dios, cuando hay un toque de Dios, una visitación del enemigo, va a tratar de interponerse. Pero Dios le va a decir, yo lo escogí, lo llamé, tú no te puedes llamar. Hay de ti que tú te metas en mi propósito. Porque Él se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Y esto queda claro aquí, que todo aquello que se interponga entre Dios y el propósito, no es a quien estás viendo aquí. Es lo que Dios determinó. Amén. Amén. Entonces dice aquí, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. No fue ni antes, porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Sara había llegado. El tiempo estaba en una tierra, tenían riquezas, tenían respeto, tenían todo. Pero había llegado un tiempo de la risa de Sara. Y Sara entonces, donde nada es, nada, como le dijo el ángel, qué difícil para Dios, se ve, mira qué difícil, nada es imposible para Dios. Dios establece su reino, es cuando se acaba la fuerza del hombre, porque cuando se acaba la fuerza del hombre, vamos al fuerte nuestro, al fuerte de Jacob. Diga el débil, fuerte soy, comience a la tierra, porque es un tiempo de también limpiarla, es un tiempo de recoger fruto. En el tiempo de Dios que Dios determine, llega el tiempo de la vida de ver viva la promesa. Amén. Ella en ese tiempo fue madre, en unos pechos caídos, porque dicen caídos, pero yo te puedo decir que conforme era Sara, yo creo que era mujer, dice que era hermosa. Y si en su vejez era hermosa, que hasta un faraón la quería, que hasta un hombre, disculpa, faraón, un hombre de tierra de Canaán la quería, era porque era hermosa en gran manera. Pero ¿sabes qué? Que a veces la gente confunde la belleza. A veces la gente confunde la belleza. Hay algo que el mundo percibe, porque tú eres diferente, tu luz es diferente, te hace diferente. Porque eres original, es diferente. Y esa originalidad y ese propósito de Dios te hace diferente. Por eso los embates, por eso los conflictos, por eso el enemigo tratar de derribar tus esperanzas. Porque eres hermoso y agradable para Dios. Porque eres un diseño precioso para Dios. Amén. Amén. Démosle la gloria a Dios. Entonces vamos mirando aquí que esa visitación de Sara era estéril, de lo imposible. Entonces no podemos nosotros decirle a Dios, Dios, yo quiero así. No, es como Dios dispuso. Dios tiene que encontrarte lista y preparada como Esther. Dios tiene que prepararte lista y preparada como Ana, como Rahab, como todas esas mujeres dispuestas a entrar al servicio. Y ella entró al servicio cuando salieron de Ur y cuando también aceptaron el llamado a salir de Aram. Ellos salieron a buscar su tierra, porque Dios tiene una tierra para tu ministerio. Dios tiene una tierra de bendición. Si no es un país, una nación, si no es una ciudad, si no es tu casa, pero lo que sea es una tierra para hacerte feliz. Y este es el tiempo de estar de esta casa, Iglesia Jesucristo de la Ancla. Este es un tiempo hermoso para esta casa. Amén. Y entonces llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. ¿Quién se lo dio a luz? Isaac. ¿Quién parió? Sara. ¿Quién era la que estaba estéril? Sara. Pero ¿qué dijo el Señor? En lo propio de todo el tiempo que recibió, aún de sus malas decisiones, todo allí, todo lo que pudo haber amargado y llegar a un momento de incredulidad, de no ver su promesa, allí se cayó toda duda, todo aquello y todo estorbo espiritual que no le creían que ella llegaría a ver su promesa. Las tenía en los brazos, la estaba tomando y estaba haciendo un acto hermoso que Dios le dijo, circuncida a Abraham. Y Abraham hizo lo que Dios le dijo a los 8 días. Como Dios le había mandado, y es la obediencia. Dios, hermano, aquí determina la obediencia.
Amén. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Abraham, su hijo Isaac. Era un tiempo que Dios había tenido 100 años, no era antes ni después, eran los 100 años. Porque Abraham era obediente y era de amistad con Dios. Y Dios, su amigo, quería verlo feliz. Pero no en el tiempo que él decía que se podía dañar la promesa, no. Era cuando todo estaba listo, la tierra, estaban maduros, listos, para hacer algo que cuando ya habían visto muertas sus esperanzas, entonces Dios le dio vida. En ese tiempo parieron un tiempo nuevo, el tiempo de su risa, porque ellos eran llamados padres de naciones. Y ahí comenzó, ya eran padres, ya eran padres, ya eran padres, tenían la promesa. Y está viendo que cuando tú sales en obediencia a Dios, tú no vas a entender. Aún vas a ser muchas veces como Abraham, para Siquem. Otras veces harás como Sara, para la esclava. Vendrán a hacer cosas, pero Dios endereza, porque hay que entender algo. Y como se lo dijo el Señor a Abimelech en Siquem, porque era el vientre de Dios. Dios diseñó a Sara para él. Era tan hermosa, que su belleza no solo radicaba en lo físico, sino en su obediencia. Era una buena mujer para el varón que tenía. Por eso el uno honraba al otro. Sara caminó en obediencia, no viendo, pero vio. Y entonces llegó, ¿quién le faltaba? Abraham tenía hijos, Abraham tenía vida, podía decir como dijo Labán, como dijo el esposo de Ana, ahora se me olvida, el Cana. Pero yo te amo a ti, pero yo necesito hijos, tengo hijos y hijas. Pero la promesa era para Sara, para lo que Dios llamó. Dios no acepta sustitutos de sus promesas, porque al final del cabo lo que quiere es sustituir la promesa. Muestra el pelo, el cobre, muestra el corazón. Amén. No agrada a Dios. Amén. Amén. Independiente de que Sara hiciera cosas en su misma, ella era la llamada. Y hay circunstancias y personas que van a estar a tu lado, que aunque tú le des oportunidad, tú le des tu bendición, van a querer subirse sobre ti o sobre el que Dios puso. ¿No te das cuenta el rey David cuántas personas trataron de quitarlo del lugar, pero el ungido era él? Y esa es la diferencia en que aunque tú tengas esa bendición, acuérdate que la bendición viene del que Dios llama y del que Dios unge. Y aunque ella no había visto su promesa y Agar tenía ahí al hijo de Abraham, y Abraham diciendo a Dios, pero dame las bendiciones para Ismael. Le digo, pero ¿quién es Ismael? El que salió contigo no fue Agar, el que salió contigo de ti, Raúl, fue esta tu esposa Sara. Y Dios es un Dios justo y fiel. Y aunque tú tomes malas decisiones, Dios siempre endereza el camino, porque es el propósito de Dios. El propósito de Dios es tú y yo, Jesucristo y tú y yo. Amén. Gente firme, fiel a la obra y a la causa del Señor. Amén. Amén. Y entonces tú puedes imaginar el corazón de Sara, teniendo algo allí que aunque era feliz, aunque ella decía que era la madre, porque era, pero también había un conflicto. Era que esa promesa tenía que sentirse mal, porque aunque había un hijo ahí de Abraham, no era el hijo de la promesa de ella. Y hay cosas que no van contigo. Hay cosas que van creciendo, pero no te hacen feliz porque no son parte de la promesa. Por eso Dios tiene tu Isaac para este tiempo. Este es el tiempo que está pariendo Dios, que te dijo a ti, por el cual tú saliste, por el cual tú caminaste, por el cual tú caíste, por el cual tú hablas, por el cual tú vives. Porque llegó el tiempo de la risa. Amén. Amén. Entonces Dios posicionó, como esta alabanza, a Sara en su lugar. Madre de naciones. Mira, hermano, si algo va a tratar el enemigo de hacer es que tú y yo dudemos de esa promesa. Pero dice el Señor, que promesa dada por Dios es promesa que se cumple. Así sea del perito, como digo yo, nos lleva. Así sea del que más de Dios. Así. Amén. 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 Entonces vamos mirando. Que Sara dice, Dios me ha hecho reír. Ella reconoció donde venía su gozo. Hay gente que Dios le da un tiempo de risa y se gozan y se lo disfrutan y luego se lo dan, se van corriendo a disfrutarlo con el mundo y no le dan la gloria a Dios.
Por eso hoy, hermanos, ella hizo lo que hizo todos los hombres de la fe, que es lo que hace esta sierva. Es Dios, fue Dios, fue Dios. Amén. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere reirá conmigo. O sea, que estaba diciendo que el que se gozara con ella era porque amaba su gozo. Y hay veces que tú tienes que reír, darle gracias, sino porque alguien se goza, porque a alguien le llega un tiempo de alegría. No así aquí, porque no es el tiempo tuyo. Aún si esa persona no te da nada, pero ella está feliz, que sea feliz. Pero el tiempo que determina Dios para ti, acuérdate de Agar. Ella era feliz con su gozo, Ismael, pero no era de Sara, hasta que Sara lo tuvo. Y Dios le dio la promesa de Sara. Y Sara no se gozó con Agar, y le crió, ayudaba, y se gozaba. Y se gozaba. Amén. Pero hay gente que no se reirá contigo en el tiempo de tu gozo. Hay gente que mostrará su carácter en tu tiempo. No se lo merece. O yo soy mejor, yo soy más que ella. Y ella está vieja, yo estoy joven. Está bien, porque esa es la mentalidad del mundo, pero no se dan cuenta que Dios es un pueblo santo, tesoro bendito, reyes y sacerdotes, Dios Altísimo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, y se reirá conmigo. Quien no se ríe contigo, está llamado a desaparecer de tu vida. Porque quien sabiendo que eres un llamado de Dios, y no se ríe contigo de tus bendiciones cuando tú te reías de las suyas, es una persona que Dios se encargará de mostrar su corazón para que tú digas, permiso, hágase un lado. Porque dice que era el tiempo de la risa de ella, y nada que te pueda quitar la risa a ti puede ir contigo. Amén. Porque este es el tiempo de su disfrute. Era el tiempo del disfrute, de su deleite que tanto había luchado ella. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham? ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a ellos? Por eso, ¿qué busque Dios tiene de familia? Pero de su pueblo, de su casa, su familia. Entonces estamos a llamar a predicar a todos. Es para traerlos a Cristo, a la familia de Cristo. Pero cada uno está llamado a tener descendencia. Y una buena descendencia para el Señor. Hablar de ese Dios Altísimo. Amén. Pues le da un hijo en su vez. Ella dijo que, ¿quién dijera Abraham? O sea, ¿quién dijera? ¿Quién dijera? ¿Quiénes hablaron? Sara no podrá tener. Se burlaron de Sara. Sarai la miraba con desprecio. ¿Por qué? Porque se veía en el lugar de Sara siendo joven y ya tenía un hijo. Pero no era el hijo del propósito. Y eso es lo mismo. Entonces, aunque tú tengas unido a esa bendición como Lot, tiene que quitarse. ¿Por qué? Porque no están con el propósito. Porque no saben honrar a Dios. Y ella puso aquí, Dios me ha hecho reír. Y ella le dio la honra, su gozo a Dios. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces, en este tiempo, ahora gócense conmigo. Por eso Jesús dijo que trajo un manto de gozo. Amén. Amén. Y es de que quien dijera a Abraham, es que todas las circunstancias en su camino, ¿quién dijera a Abraham? ¿Quién dijera nuestro proceso? ¿Quién dijera esta historia que traemos, pero hasta hoy en la historia ahora está presente y Dios está haciendo cosas maravillosas? Ahora Dios me llamó madre, princesa y madre de naciones. Ahora tengo la promesa en las manos, estoy gozosa. Y entonces, hermanos, no en el tiempo de Sara, ni en el tiempo de Abraham, era el tiempo de lo imposible. Amén. Amén. Pero ellos estaban en el propósito de Dios. Como dijo Moisés, no eres tú, Moisés, soy yo. No eran ellos, es el propósito de Dios de salvación. Para hacernos pasar a esa puerta de vida que se llama Cristo. Para que tú y yo, que como la puerta del paraíso, se lo entremos por esa puerta y conozcamos el paraíso, como le dijo el Señor a la reina. Hoy mismo estarás en el paraíso el que lo recibió. Habían dos puertas, uno no recibió, otro sí. Por eso dice el Señor, para el que crees vida.
de salvación, pero para el que no cree, es muerte, hermano. Amén. Entonces vamos mirando aquí que comienza Dios dijo a organizar la vida de Sara. Bueno, lo que se metió, lo que estaba tratando de hacer, tratando de quitar el gozo. Entonces llega un tiempo de destete, y el tiempo del destete de Isaac llega, y entonces creció el niño. Y es que la gente se puede gozar contigo cuando nacen las cosas para ver si, pero el problema está cuando comienza a crecer. Cuando las cosas de Dios comienzan a crecer, comienza la gente a tratar de desanimarte. Comienzan los burladores de lo que Dios está haciendo crecer. Y entonces, ¿quién era la promesa? Abraham. ¿Pero quién estaba atrás? Porque el hijo había crecido ya. Pero el de la promesa era de Sara. Amén. Y dice, creció el niño y fue destetado. Hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Hizo una fiesta. El día que iba a destetar al niño, puede ser 4, 5, 6 años. Y el día que iba a destetar al niño a Isaac, y vio Sara que Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y ese espíritu de burla aparece cuando las cosas de Dios comienzan a crecer. Comienzan a decir lo mío es mejor. ¿Y por qué se burlaba ella de lo que tenía, lo que ella de su ama? Porque se veía que era joven y mayor y que estaba mejor. Y que su hijo era el que tenía el derecho porque era mayor que el de Isaac. Pero hay cosas que en el mundo espiritual y aquí en la tierra tenemos que entender que aquí el que manda es Jehová de los ejércitos. Y lo que él ha determinado se cumple. Entonces Sara con sabiduría dijo, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar tu vida, Isaac mío. Contigo no puede heredar nada. Cuando Dios te da algo, otras cosas no van contigo. ¿Por qué? Porque comienzan a tratar de matar el propósito. Amén. Amén. Y había burla. Ella mira todo lo que había. Esto está aquí para ti y para mí. Pero si Dios lo determinó, aunque Dios le dio sabiduría, sale fuera. Porque ella era la dueña de la casa. Cualquier circunstancia que pueda estar afectando tu corazón, tú eres la dueña de tu corazón, el dueño de tu corazón. Cualquier espíritu de burla, cualquier cosa del pasado, tú le dices, salen fuera. Porque ya yo soy madre, ya yo tengo la promesa. Nada del pasado puede afectar mi propósito, porque ya lo tengo en la mano. Sale fuera. Y también en lo normal, así como lo vemos en lo físico, cualquier circunstancia o persona que no van con el propósito, acuérdate que hasta que Abraham no sacó a Lot, no vio el propósito. No volvió Dios a hablar con él. Hasta que no salió Lot, Dios no volvió a hablar con Abraham. Entonces, para ver tú tu propósito, tienes que sacar aquello que hace estorbo. Amén. Que duda de tu promesa, porque el que llamó Dios fue a ti. Y Sara estaba peleando su promesa, la promesa del llamado y la promesa del ungimiento y la promesa de su descendencia y generaciones, porque Dios es Dios de generaciones. Amén. Esta verdad es para las generaciones en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, este dicho me pareció grave. Y no, ¿cómo voy a soltar yo? Imagínate, 2 mujeres. Y que está bien era Abraham. Pero Dios le dijo, Abraham, suéltala. Porque tiene razón. O sea, ahí Abraham fue no le pareció bien. Y a veces un consejo de una esposa, un buen consejo de un amigo, de un buen amigo, un consejo de una buena madre, fastidia. Pero Dios le habla. Yo siempre digo, Señor, háblale a mis hijos cuando yo aconsejo, háblale al corazón. Amén. Entonces dice esto, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, amaba a su hijo, estaba en Dios, mira que dice que le quitó el Señor solamente a Isaac, no, Dios le quitó también a Ismael. Y porque Dios estaba asegurando que el corazón de Abraham era de él. Le quitó a Ismael de una, cortó con lo que no. Amén. Entonces dijo Abraham, dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén.
Y aunque el Señor más adelante le pueda dar a Ismael promesas, al final se mostró el corazón que había en Agar e Ismael. Burladores del propósito de Dios. Hoy lo estamos viendo. Pero no quiero meterme allí. O sea que Sara desde el principio ya había visto lo que iba a pasar hoy. Ya Dios le ha mostrado a Sara al principio lo que le iba a pasar a su descendencia en la descendencia. Dios nos muestra a ti y a mí como madre y como padre al principio lo que puede pasarle a nuestros hijos. Por eso tú y yo tenemos que cuidar y hablar con cualquier circunstancia y ser claros con ellos. Porque estamos con todo lo que sea tu entorno, si te toca cortar lo que sea, o si te toca ponérselo en manos de Dios, déjalo ahí. Pero si va a dañar tu descendencia de generaciones, tú tienes que tener cuidado porque tú estás peleando semilla para encontrar más adelante. Sean árboles en la viña del Señor. Amén. En generaciones. Amén. Y en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Escucha a tu esposa, escúchala a ella, escucha a la princesa. Yo no te di promesa con otro, yo te di promesa con Sara. Los dos fue que llamé padres de naciones. Y en eso es lo que Dios se encarga de ajustar en el camino. Amén. Porque ya había nacido la promesa, pero cuando comienza a crecer, los conflictos tienen, cuando comienza a crecer la promesa, hay que quitar lo que pueda ser de tropiezo. Amén. Y entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua y dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y lo despidió a ella y salió y anduvo delante. Amén. Y dice que le faltó agua. A veces nosotros, a Agar nunca le faltó nada, ¿verdad? Agar fue esclava, salió a servir, pero estaba en la casa de la reina, estaba en la casa de la madre de la nación. Pero Agar nunca pasó trabajo. La que siempre pasó el proceso fue Sara. Pero hay veces que cuando tú quieres algo y recibir bendición de Dios, tienes que ir al desierto. Vaya la mano de Dios. Vaya la mano de Dios con su hijo. ¿Qué le daba a su hijo? Burlas, todo. Allá Agar pudo decir, falté, fallé, me porté mal. Pero todo era un propósito de Dios. Amén. Y ella decía en su desierto, Agar tuvo que ir también a su desierto, porque Agar, Dios le había dado una bendición a Ismael, que no era como la de Isaac, porque no estaba dentro, pero sí había bendecido. Hay gente que Dios bendice, aún porque es un buen padre, pero no saben agradecer a Dios. Se creen con más poder que Dios y pasar sobre las obras de Dios. Esto, entonces Dios conocía el corazón de Agar. Y Dios sabía que, como los tiempos que estamos viendo, lo que mostró el corazón de Agar. Pero Dios, porque amaba a Abraham y le había dado una palabra a Agar y había dado una promesa, Dios la mandó al desierto. Tuvo que padecer en el desierto. Sara pasó por desiertos, pero también Agar tuvo que pasar por el desierto. Hermano, del desierto no se pela a nadie. Por eso cuidemos, seamos de bendición. Pero la que venía caminando con la promesa era una Sara. Amén. Porque el futuro de Sara, de su descendencia de generaciones, era brillante, es brillante. Porque estamos llamados a resplandecer. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Y vamos mirando aquí. Entonces, ellos no veré cómo muere. ¿Está viendo lo que sintió? ¿Cuántas veces vio Sara morir su promesa? Cómo ella, cuando Sara se alegraba de su bien, ella aquí en su desierto, Sara estaba en un desierto y la veía a ella, y la amaba, pero ella se portó mal, porque se creía superior a Sara. Y esclavo es esclavo, porque lo que es del mundo es esclavo, pero los que son de Dios somos libres. Amén. Somos la promesa de la heredad. Por eso llamó a todos a salir de Egipto para hacer una iglesia hermosa, una novia hermosa para Él. Dios no va a dar una novia, a Cristo no va a recibir a Jesucristo una novia imperfecta. Perfecta, mala mía, paloma mía, la describe. Amén. Entonces cuando ella se sentó y lloró, conoció a Agar. Amén.
El dolor de perder algo. Amén. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó. Dios tuvo misericordia de Agar, pero era porque era Ismael, el hijo de Abraham. Hermano, te da seguridad. Te da seguridad que Dios es misericordioso. Te da seguridad que la misericordia de Dios alcanza a todos, cada mañana. Por eso tú y yo cuando vamos a la presencia en lloro, ella pasó un proceso fuerte. Primero, pero él está mostrando, Sara no se equivocaba en la primera vez que le echó de su corazón. La segunda vez tuvo que apartar todo porque podía amargar el propósito. Y el propósito era darle paz, alegría y gozo a la iglesia de Cristo, en Cristo Jesús. Amén. Entonces le aparece, tiene una visitación y vive las experiencias. Amén. Vive las experiencias. Y ella sostiene lo que creía muerto. Y Dios le dijo a través del ángel, porque yo le daré una gran nación. Amén. Y Dios le abrió los ojos. Y se le abrieron los ojos. Agar, dicen que ese es un pozo que se pelea mucho en Medio Oriente. El pozo de Dios que me ve. Amén. Dicen que de allí, de esas zonas, salieron las piedras para hacer el templo de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que mirar que hay lugares del desierto, que el desierto Agar conoció la provisión de Dios, conoció a Dios, y ya le llamó en ese lugar, en su desierto, en ese desierto de pérdidas, en ese desierto donde querían muertos su vida, la de su hijo. Dios tuvo misericordia de nosotros. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios envió a nuestro Señor Jesucristo fuentes de agua viva a que tomáramos y no volviéramos atrás. Amén. Y entonces le dan especificaciones, cómo sostener al hijo. El versículo 18, Génesis 21 estamos, y dice, levántate, haz al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré una gran nación. Lo sostuvo. Hay que sostenerla, así como ella estaba sosteniendo lo que parecía muerto. Dios lo iba a revivir, porque Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Y en el desierto, Él abre ríos en el sequedal. Y ahí estaba el Señor avivando una promesa que le dio a Abraham. Esta promesa que le dio a Abraham se mantuvo aquí. Amén. Y entonces Dios le abrió los ojos a Agar. A Agar se le abrieron los ojos. Amén. Y vio una fuente de agua. Y fue lleno de el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios, dice que Dios cuidó también. Y creció y habitó en el desierto y fue tirando de agua. ¿Sabes? Cuando Dios tiene amistad con Dios, no importa si tienes un hijo en la calle, si hay un esposo perdido, una hija perdida, si alguien no está en el ministerio, si alguien está enfermo, Dios allí te puede llevar agua, y esa agua se llama Cristo. Amén. Te abrirá los ojos para que aprendas a tomar, porque así como le enseñó a Gedeón cómo debía tomar su ejército, agua, 300, así también enseñó a Agar aquí. Dios tiene estrategias diferentes, ninguna es igual para ninguna, ningún tiempo es igual al otro. Las estrategias de Dios son diferentes. Amén. Y dice, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó por mujer de la tierra de Egipto. No buscó mujeres de la casa de un linaje o algo. Se fue para Egipto. Se devolvió por donde venía. Entonces, a mucha gente que Dios le bendice, que le da agua en el desierto, se devuelve para Egipto, de donde Dios lo sacó. Amén. Y eso es lo que Dios no quiere que tú y yo volvamos. Que una vez conociendo al Señor, una vez con los ojos abiertos, tú no puedes volver atrás. Tú tienes que seguir la esperanza. Y la esperanza se llama Cristo. Hay momentos difíciles en la historia como esta, como el nacimiento de Sara. ¿Ah? Es un nacimiento de la risa, donde que Dios puede levantar lo caído, resucitar lo muerto y cumplir lo imposible. Amén. Jesús hizo eso. Estaba muerto, pero resucitó. Pero Él fue llevado a una cueva, pero vimos gloria. Amén. Ahora, todo lo que tú podemos hablar de esa gloria
que la gloria del Señor ahora está sobre nosotros. Recorre toda la tierra, está en toda la tierra. Y cuando tú vas a Él en tu desierto, tu clamor, es más estando bien, pero simplemente dice, Señor, algo me hace falta. Yo quiero restaurar y avivar mi relación contigo. Que Cristo llene mi corazón. Él está tomando tu lugar porque fuimos hechos para brillar, para resplandecer. Amén. Amén. Tú te das cuenta de que en cualquier circunstancia, situación, Dios siempre va a estar. Aquí, el Dios que me ve. Amén. Aquí, en ese pozo de aguas. Amén. Tuvo un encuentro, una visitación. Tuvo una visitación. Amén. Estuvo la roca con él. Jesucristo. Dando agua en el desierto. Como a la samaritana. Dándole agua en el desierto. Amén. Así que hoy la palabra es que este gozo, el gozo restaura lo que había perdido. Dice que los que sembraron con lágrimas, dice, segarán con regocijo. Salmo 126, versículo 5. Amén. También una profunda reflexión del rey David, el Salmo 30. Has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. Por eso dice el Salmo 73, me salvaste de la muerte. Yo miraba cómo estaban nosotros, pero hasta que me di cuenta que casi resbalan mis pies. Amén. Qué bonito es saber lo que Dios nos lleva a la presencia. No importa Sara lo que pasó, pero Sara se reía porque ya el gozo lo tenía en la mano. Los que dijeron que no se podía, a los que atacaron con palabras, aquellos que se burlaron, aquellos que se reían, aquellos que decían se acabó, aquellos que decían no, que se secó Sara, aquellos están muertos, ya está para morirse. Entonces Dios le dijo a la gente que nada es imposible y que Él es el que da vida en tiempo y fuera de tiempo, que Él siempre será Dios, el Dios que hace nuevas cosas y está haciendo nuevas cosas. Amén. Hoy el Señor, no importa lo que hablen, no se podía, no importa, pero hoy hoy no declaramos derrota, sino que declaramos vida. Hoy esta iglesia, Jesucristo el ancla, te dice, porque Dios no actúa, no deja espacio para la confusión. El cumplimiento de Dios fue contundente y a la vista de todos. Cuando Dios te bendice, avergonzará a muchos. Cuando Dios te bendice, te hace reír, te hace gozar, y tú no te vas a burlar, no. Tú simplemente te vas a concentrar en darle gracias a Dios y decirle, Señor, fuiste tú que me diste este tiempo. Porque dice Jeremías 33:9, y me será a mí por pueblo de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Ese es el Señor, esas son sus bendiciones. ¿Por qué? Como dice Mateo 6:13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Amén. Dios siempre va a trabajar en los tiempos señalados. Amén. Este tiempo significa el periodo de estación, el tiempo determinado. Amén. Es el tiempo apropiado, el propicio de Dios. Es un tiempo, su kairos, es un tiempo oportuno y divino. Y cuando Dios dice todo tiene su tiempo, nos recuerda que Dios gobierna las estaciones. Y cuando dice todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén, amén. También dice que en Isaac se reflejó el pacto eterno. Cumplió y ahí comenzó la multiplicación y la fructificación. Primero fue Isaac, después fue Jacob, después fue Esaú y Jacob, después fueron 12 y ahí comenzó a hacer la expansión del Señor. Así que no tomes por pequeño tu inicio, porque dice que Dios primero probará tu fe y entonces habrá expansión en todo lo que hace el Señor en tu vida. Amén. El propósito no era de Sara, era de Dios. Amén. Y su palabra es viva. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Es una palabra viva y eficaz, es tu palabra, la palabra es viva. Y Cristo vino y la caminó, hasta firmó en la tierra. Y tú y yo pertenecemos a esa gloria. Amén. Porque hay algo que te quiero decir, que un plan de Dios no se aborta, se cumple.
Así como en los tiempos de Moisés el enemigo quiso detener la vida. Dios intervino, las parteras temieron a Dios y preservaron a los niños, y entonces el pueblo creció y se multiplicó. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Todo lo que tú hagas en favor de la obra de Dios, no mirando, aún exponiéndote, Dios te va a prosperar. Amén, amén. Así como prosperó a personas que vieron que no tendría promesas, Dios también escuchó sus oraciones como la de Zacarías y Isabel, y les quitó lo propio. Entonces miró Elizabeth también en capítulo 1 de Lucas, capítulo 1, 25. Has hecho el Señor conmigo, quitándome al frente entre los hombres. Eso hace Dios cuando tú sirves al Señor. Pero tienes que tener algo, un cumplimiento, es llamado hijo, un hombre justo, amigo de Dios, que busca de Dios, pero que cree que de Dios es el poder de hacer todas las cosas. Eso es lo que habla el Evangelio. De eso habla nuestro Señor Jesucristo. Yo te hablo de todo esto porque de ahí venimos, del linaje de Cristo. Y tú y yo hoy somos contados como esa familia y ese ADN celestial. Así que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Cristo viene a ser ese sáquete, es el cumplimiento. Cristo es el final, el cumplimiento final. Jesucristo es la risa y el gozo de Dios que envió al mundo. En Él se anula toda condenación, se rompen los decretos en nuestra contra y somos trasladados del tiempo de la muerte al tiempo de la vida. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces, yo sé que si Dios envió a nuestro Señor Jesucristo es para que tú y yo caminemos en esa promesa. Hoy yo te invito a que recibas al Señor Jesús, a que seas hallado escrito en el libro de la vida y no sea borrado nunca. Hoy te invito a ocupar ese lugar que estás invitado. Hoy yo te invito a que creas que el Evangelio es poder de Dios. Yo te invito hoy a que decidas dar un paso como hizo Abraham, o como nos enseñó a hacer el Señor Jesús. Y Dios iba haciendo un equipo en cada uno de los llamados. Así que tú y yo quiero ser parte de ese equipo de Cristo, de estar en servicio de nuestro Señor Jesús. Así que hoy toma tu lugar, démosle la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Del propósito de Dios no puede ser determinado, no puede ser detenido, porque Dios es un Dios que prima su propósito y eso es lo que portamos. Así que hoy, como dijo esta palabra en el capítulo 4 de Ruth, que dice, le dijeron a Ruth, testigos somos, capítulo 11, haga la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Estamos hablando de una descendencia, como termina la descendencia por medio de Ruth y Boaz, vendría nuestro rey David, linaje de Cristo, vendría nuestro Señor Jesucristo, un trono que tiene un nombre, Jesucristo. Así que hoy toma tu lugar, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que démosle la gloria a Dios. Es Dios. Este es un tiempo de la risa hoy, que la obediencia trae bendición. Y que Dios escogió mujeres como las que están nombradas aquí también en el capítulo de Ruth, que te acabo de hablar. Que lo más importante es ser encontrado escrito en el libro de la vida. Hoy prepara un lugar en tu corazón para que nuestro Señor Jesús reine. Y que el Espíritu Santo vivifique en ti su propósito. Disfruta de Cristo. Sea Thank you.
Señor.